Me echaron de mi propia fiesta de cumpleaños, pero lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Siempre fui el tipo de persona que intentaba evitar los conflictos. Si algo me molestaba, lo hablaba, intentaba solucionarlo de la mejor manera posible. Por eso, mi relación con Laura, mi novia, había durado tanto tiempo, a pesar de que ella tenía un carácter difícil. Laura era impulsiva, de esas personas que siempre quieren tener la última palabra, y aunque al principio creí que era parte de su personalidad fuerte, con el tiempo esa actitud se convirtió en algo complicado de manejar. Llegó mi cumpleaños, y aunque Laura no era la más atenta, aceptó organizar una pequeña fiesta en casa con nuestros amigos. Al principio, todo iba bien. Los amigos iban llegando, la música sonaba, y parecía que la noche iba a ser agradable. Pero entonces, como si tuviera un radar para arruinar momentos, Laura encontró una excusa para empezar una discusión. Todo comenzó con algo insignificante, un comentario que hice sobre la decoración que había elegido. No era nada crítico, solo una observación, pero para Laura, eso fue suficiente para desencadenar una tormenta. ¿Siempre tienes que encontrarle algo malo a lo que hago?, me dijo, con ese tono que sabía que me iba a incomodar. Intenté calmarla, explicarle que no era mi intención, pero no sirvió de nada. La discusión escaló, y antes de que pudiera hacer algo para evitarlo, Laura comenzó a humillarme delante de todos nuestros amigos. Habló de mis supuestas inseguridades, de cómo siempre necesitaba que ella hiciera todo porque yo no sabía manejar nada por mi cuenta. El silencio en la sala era incómodo. Algunos amigos intentaron suavizar el ambiente, pero Laura estaba decidida a seguir. Finalmente, algo en mí se rompió. Me levanté, tomé mi abrigo y las llaves, y me fui de mi propia fiesta sin mirar atrás. Caminé sin rumbo durante un rato, sintiéndome humillado y traicionado. No podía creer que alguien que decía quererme pudiera tratarme así, especialmente en un día que se suponía que era especial para mí. Sin saber a dónde ir, terminé en un restaurante de comida rápida. Pedí algo simple y me senté en una esquina, intentando procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando vi a Claudia, la hermana menor de Laura. No éramos cercanos, pero siempre me había parecido diferente a su hermana. Más tranquila, más amable, y definitivamente menos dramática. Cuando me vio, se acercó con una sonrisa amable. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, sentándose frente a mí sin esperar invitación. Le conté lo que había pasado, sin entrar en demasiados detalles, pero ella entendió de inmediato. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser indignación. Eso suena horrible. No sé cómo aguantas esas cosas, dijo, mientras jugaba con su bebida. Lo que comenzó como una conversación casual pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Claudia y yo comenzamos a hablar de nuestras vidas, de cosas que nunca habíamos compartido antes. Había una conexión inmediata, como si estuviéramos sincronizados de una manera que no podía explicar. Las horas pasaron, y ni siquiera nos dimos cuenta. Finalmente, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, me ofrecí a acompañarla a casa. Al llegar, me invitó a entrar, diciendo que no quería que la noche terminara tan rápido. Una vez dentro, la conversación continuó, pero había algo en el ambiente que había cambiado. Era como si ambos supiéramos que algo estaba por suceder, algo inevitable. Esa noche, pasaron cosas que ninguno de los dos había planeado. Fue intenso, emocionante, y diferente a todo lo que había experimentado antes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión genuina con alguien, algo que con Laura nunca había sentido. Al día siguiente, regresé a casa temprano. Sabía que tenía que enfrentar a Laura y ser honesto. Estaba decidido a no seguir viviendo en una relación que solo me hacía daño, y también sabía que no quería ocultar lo que había pasado con Claudia. Era algo real, algo que no podía negar. Regresar a casa esa mañana fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero sabía que debía enfrentar a Laura. No podía seguir tolerando sus comportamientos tóxicos ni ocultar lo que había pasado con Claudia. Sabía que la conversación sería intensa, pero también sabía que debía ser honesto. Cuando entré en casa, Laura estaba sentada en el sofá, con el rostro serio. Probablemente había estado esperando una disculpa o una explicación sobre por qué me había ido de la fiesta. Lo que no sabía era que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. ¿Te das cuenta de cómo me humillaste anoche?, le dije,
rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, con un tono defensivo. No te humillé, solo dije la verdad. Alguien tenía que decirlo. Su actitud solo alimentó mi determinación. ¿De verdad piensas que eso justifica lo que hiciste? Pregunté, intentando mantener la calma. Porque yo ya no pienso justificar nada más. Anoche fue el límite, Laura. Me fui porque ya no puedo soportar cómo me tratas. Se quedó en silencio por un momento, sorprendida por mi respuesta directa. Pero antes de que pudiera decir algo, decidí soltar la verdad. Y hay algo más que debes saber, continué. Después de que me fui, me encontré con Claudia. Pasamos la noche juntos. El color se le fue del rostro. Por un momento, parecía que no sabía si estaba enojada, sorprendida o simplemente confundida. Finalmente, su enojo estalló. ¿Cómo te atreves? Con mi hermana. La intensidad de su reacción no me sorprendió, pero me mantuve firme. Sabía que lo que había hecho era algo que iba a ser difícil de justificar, pero también sabía que no podía seguir ocultándolo. Laura, no me arrepiento de lo que pasó, dije, mirándola directamente a los ojos. Anoche fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí valorado, que sentí una conexión real con alguien. Algo que tú destruiste con tu actitud. Ella comenzó a gritar, lanzando insultos y acusaciones, pero yo no cedí. Sabía que no tenía sentido tratar de razonar con ella en ese momento. Sus palabras eran hirientes, pero no cambiaban lo que sentía. Finalmente, cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, comenzó a recoger sus cosas. Entre lágrimas y maldiciones, empacó rápidamente y salió de la casa, no sin antes lanzar una última amenaza. Esto no se queda así. Vas a lamentarlo, te lo juro. Cuando cerró la puerta detrás de ella, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había terminado una relación que, en el fondo, sabía que no tenía futuro. Pero también sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes fueron caóticos. La noticia de lo que había pasado entre Claudia y yo comenzó a circular rápidamente entre nuestros amigos y familiares. Las opiniones estaban divididas, algunos nos criticaban duramente, diciendo que era una traición imperdonable, mientras que otros parecían entender que mi relación con Laura ya estaba rota mucho antes de esa noche. Claudia también enfrentó críticas, especialmente de su familia. Su madre, furiosa, la llamó para exigir explicaciones. Incluso algunos amigos de su círculo comenzaron a distanciarse de ella. Pero, a pesar de todo, Claudia se mantuvo firme. Decía que no se arrepentía de lo que había pasado y que no iba a dejar que las opiniones de los demás la afectaran. Mientras tanto, Laura no tardó en intensificar su ataque. Comenzó a difundir rumores sobre mí, inventando historias para justificar su enojo. Incluso algunos de mis propios amigos comenzaron a cuestionarme, pero no me importaba. Sabía que había tomado la decisión correcta al poner fin a nuestra relación, y nada de lo que Laura dijera podía cambiar eso. Sin embargo, lo que no esperaba era que la verdadera bomba aún estaba por explotar. Durante una cena con algunos amigos en común, alguien soltó una verdad que cambiaría por completo la narrativa. La cena con los amigos en común fue algo que acepté con cierto recelo. Sabía que, desde que la historia entre Claudia y yo había salido a la luz, la dinámica del grupo se había vuelto tensa. Algunos amigos estaban claramente incómodos, mientras que otros parecían disfrutar del drama, alimentando rumores y juicios. Sin embargo, Claudia insistió en que debíamos mostrarnos firmes, sin escondernos, y yo sabía que tenía razón. Nos presentamos juntos, algo que por sí solo generó murmullos entre los presentes. Las miradas de algunos amigos eran una mezcla de sorpresa, incredulidad y, en algunos casos, desaprobación. Pero Claudia, con su actitud tranquila y su sonrisa serena, no dejó que eso la afectara. Su fortaleza me inspiraba. Todo parecía mantenerse dentro de lo incómodo pero manejable, hasta que uno de nuestros amigos, Marcos, decidió soltar algo que hizo que todo estallara. Ya que estamos siendo tan sinceros últimamente, dijo, con un tono que inmediatamente llamó la atención de todos, creo que es hora de que alguien diga la verdad sobre Laura. El silencio se hizo en la mesa. Claudia y yo intercambiamos una mirada, confundidos. Nadie sabía a dónde quería llegar Marcos, pero todos estaban atentos. Ella no es tan inocente como pretende ser, continuó, con una sonrisa amarga.
Mientras tú estabas en esa relación tóxica, ella y yo, bueno, digamos que tuvimos nuestra propia relación secreta. Mi mente se quedó en blanco. Las palabras de Marcos se hundieron en el aire, y las expresiones de sorpresa y shock de los demás en la mesa lo confirmaron. Claudia fue la primera en reaccionar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, incrédula. Lo que escuchaste, respondió Marcos, encogiéndose de hombros. Durante meses, mientras tú seguías aguantando sus gritos y su actitud controladora, Laura y yo nos veíamos a escondidas. No fue solo una vez, fue algo constante. Las miradas se dirigieron hacia mí, esperando mi reacción. Al principio, no supe qué sentir. Por un lado, sentí una rabia contenida hacia Marcos y Laura, pero por otro, sentí un extraño alivio. Todo lo que había aguantado durante mi relación con Laura ahora tenía un contexto que explicaba muchas cosas. Sus ausencias, su actitud distante, y sobre todo, su capacidad para criticarme mientras ocultaba sus propios errores. Así que mientras yo me esforzaba por mantener esa relación, ella estaba acostándose contigo, dije, finalmente, con un tono de voz más calmado de lo que esperaba. Marcos asintió, pero esta vez parecía algo avergonzado. Lo siento, hombre. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero pensé que debías saberlo. La noticia cayó como una bomba entre los presentes. Algunos comenzaron a criticar abiertamente a Laura, mientras que otros miraban a Marcos con desaprobación. Claudia, por su parte, me tomó de la mano debajo de la mesa, como si quisiera recordarme que estaba a mi lado. El resto de la cena fue un caos. Las conversaciones giraban en torno a Laura y sus acciones, y aunque al principio me sentí abrumado, poco a poco me di cuenta de algo importante: ya no era mi problema. Laura había salido de mi vida, y todo lo que estaba pasando ahora solo reafirmaba que había tomado la decisión correcta al alejarme de ella. Cuando regresamos a casa, Claudia y yo nos sentamos en el sofá, aún procesando lo ocurrido. ¿Estás bien?, me preguntó, con ese tono suave que siempre lograba calmarme. Sí, respondí, después de un momento de silencio. Más que bien. Ahora sé que todo esto valió la pena. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilo. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, y aunque había sido difícil, ahora estaba listo para mirar hacia adelante. Con Claudia a mi lado, sentía que todo era posible, incluso dejar atrás las cicatrices del pasado. Después de aquella cena, las cosas comenzaron a cambiar de manera definitiva. La revelación de Marcos no solo desmoronó la imagen de Laura ante nuestros amigos en común, sino que también sirvió como un cierre para mí. La rabia y el resentimiento que todavía sentía hacia ella se disolvieron en algo más profundo: indiferencia. Ya no me importaba lo que hiciera o lo que dijera. Ella era parte de un pasado que no tenía cabida en mi presente. Sin embargo, los comentarios y las críticas hacia Claudia y hacia mí no se detuvieron. Los amigos más cercanos a Laura, y algunos familiares, aprovecharon cada oportunidad para lanzar indirectas en redes sociales o comentarios pasivo-agresivos en encuentros casuales. Nos llamaban traidores y decían que lo nuestro era una vergüenza. Aunque al principio esos comentarios me afectaron, Claudia siempre tuvo una forma de hacerme ver las cosas desde una perspectiva más tranquila. La gente que tiene tiempo para criticar no tiene tiempo para mirar su propia vida, me decía, con una sonrisa. Deja que hablen. Al final, lo único que importa es lo que tú y yo sabemos. Y tenía razón. Con el tiempo, aprendí a ignorar las críticas y a centrarme en lo que realmente importaba: nuestra relación. Claudia y yo decidimos dar un paso importante y comenzamos a buscar un lugar para vivir juntos. Quería dejar atrás la casa que compartí con Laura y todo lo que esa etapa representaba. Para mí, mudarme con Claudia no era solo un cambio de espacio, era un símbolo de un nuevo comienzo. Finalmente, encontramos un apartamento pequeño pero acogedor, en una zona tranquila de la ciudad. Decorarlo juntos fue una experiencia que me hizo darme cuenta de cuánto habíamos avanzado como pareja. Cada cuadro que colgábamos, cada mueble que elegíamos, era un recordatorio de que estábamos construyendo algo real, algo nuestro. Mientras tanto, la vida de Laura continuaba siendo un caos. Los rumores sobre su relación secreta con Marcos seguían circulando, y muchos de sus propios amigos comenzaron a distanciarse de ella. Incluso algunos miembros de su familia dejaron de apoyarla, cansados de su actitud manipuladora.
Según supe por conocidos, había intentado limpiar su imagen lanzando indirectas hacia mí y Claudia, pero su credibilidad estaba tan dañada que casi nadie le creía. Un día, mientras Claudia y yo estábamos organizando la cocina del nuevo apartamento, recibí un mensaje inesperado. Era de Laura, desde un número nuevo. Decía algo así como: sé que me equivoqué. Perdóname, por favor. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglar las cosas. Le mostré el mensaje a Claudia, quien me miró con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Vas a responder?, me preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No tiene sentido, respondí, bloqueando el número. Ella eligió su camino, y yo elegí el mío. Esa fue la última vez que supe de Laura. Bloqueé su contacto, cerré cualquier puerta que quedara abierta y me concentré en mi vida con Claudia. Los meses siguientes fueron de pura reconstrucción. Claudia y yo nos fortalecimos como pareja, superando juntos las críticas y los juicios. Decidimos centrarnos en nosotros, en lo que queríamos construir, y en nuestra felicidad. Con el tiempo, la gente dejó de hablar. Los rumores se apagaron, y las personas que realmente importaban en nuestras vidas aceptaron nuestra relación, dándose cuenta de que lo nuestro era genuino. Un día, mientras caminábamos juntos por un parque cercano a nuestro nuevo hogar, me detuve y la miré. Había algo en su manera de sonreír, en la forma en que su mano encajaba perfectamente en la mía, que me hizo darme cuenta de algo importante. Gracias por quedarte conmigo, incluso cuando todo parecía en contra, le dije, sinceramente. Ella me miró con esa tranquilidad que siempre lograba calmarme. No fue difícil. Siempre supe que valía la pena. En ese momento, supe que había tomado las decisiones correctas. Había cerrado un capítulo lleno de dolor y traición, pero había abierto uno nuevo, lleno de amor y esperanza. Con Claudia, no solo encontré una pareja, sino también una compañera de vida, alguien con quien podía ser yo mismo, sin miedos ni máscaras. Y mientras caminábamos juntos hacia nuestro futuro, supe que, al final, lo único que importaba era que habíamos encontrado algo real en medio del caos. Todo lo demás era solo ruido.